Hacemos Cuba en Radio Rebelde. Un espacio donde usted no es un oyente más. Acompáñanos junto al periodista Humberto López. Hacemos Cuba. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Estamos en Hacemos Cuba de Radio Rebelde, aquí en Haciendo Radio a las 7 de la mañana con 11 minutos, como ya se va haciendo habitual, en semanas alternas y a veces en semanas continuas, porque durante el mes de mayo y también en este mes de junio hemos tenido unos cuantos programas, quizás un número más grande que el habitual, pero yo creo que esto refuerza sobre todo la intencionalidad a la hora de abordar los asuntos que buscamos siempre sean del mayor interés público, de la mayor presencia en el debate social de nuestro pueblo. La semana pasada hablamos acerca de la adquisición de productos de procedencia ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la legislación vigente, usted adquiere productos de procedencia ilegal, ya sea como resultado del desvío o la sustracción de entidades estatales, o bien también como consecuencia del robo contra el patrimonio privado. Voy a decirlo de otra manera. Cuando usted adquiere algo que fue robado del Estado, o fue robado a otra persona, o sea, a alguien, un ente privado, aquí se producen consecuencias jurídicas, entre ellas, no es la única, la posible tipificación del delito de receptación. Profundizamos en el programa en torno al tema con la presencia del coronel José Antonio Sáez Torres. El coronel Sáez es jefe del órgano especializado de seguridad pública de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria. Está con nosotros aquí en Haciendo Radio. Coronel Sáez, buenos días, bienvenido a Radio Rebelde. Buenos días, Humberto, y gracias por la invitación. Un placer para nosotros. La vicefiscal jefa de la capital no viene a hablar solo de la capital. La percepción y la representación de la fiscalía de todo el país está en su persona aquí hoy. Yaimara Angulo González, vicefiscal, también un gusto que esté con nosotros en Radio Rebelde. Buenos días, un placer acompañarlos. Y nuevamente el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, el magistrado Otto Molina Rodríguez. Magistrado, también ahora regresando usted a Haciendo Radio. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a hablar, propongo comenzar, fiscal y magistrado, como hicimos en el programa de televisión, pero con un plus, añadiéndole algo. Hablemos acerca de la receptación desde la percepción del Código Penal, fiscal. ¿Cómo regula, cómo podemos entender la actual legislación penal en Cuba y la configuración del delito de receptación? Para que después el magistrado me explique qué es la especulación y qué es el acaparamiento, si es lo mismo, cuál es la diferencia, porque las tres figuras están en el Código Penal. Fiscal. Sí, Humberto, el delito de receptación es el que se pone de manifiesto cuando una persona, un ciudadano común, adquiere, oculta, cambia o posee bienes que conoce o puede presumir que provienen de un delito. Delito que puede haberse realizado contra el patrimonio del Estado o contra el patrimonio de un ciudadano común. Es elemental que esta persona que está adquiriendo el bien no haya tenido participación ninguna en el delito que le precede, porque si no, entonces estaríamos entonces ante cualquier tipo de participación del delito anterior. Usted está diciendo que adquiera, cambie, compre, tenga en su poder, son varios verbos ahí. O sea, que no basta con que, o sea, que usted puede tenerlo, pero no para venderlo. O sea, con tener nada más algo que es robado, ahí puede configurarse. Exactamente, la simple posesión del bien robado o proveniente de otro delito puede ser también un delito contra la economía, ya integra el delito de receptación. Y si yo no sé que ese bien es robado, yo no lo sé, no tengo idea de que eso es robado. Bueno, si no se conoce y no hay posibilidades de determinar que pudo haber presumido que proviene de un delito, entonces no se integra la figura delictiva. ¿Qué significa pudo haber presumido? Que yo tengo que imaginarme que eso es robado. Sí, hay determinadas circunstancias que están aparejadas a la racionalidad y la objetividad con la que tiene que actuar el ser humano, el precio con el que se comercializa un producto. Alguien viene a venderte algo que tú sabes que está a un precio muy por debajo de lo que realmente... Exactamente, eso puede ser un elemento que llame la atención, las características del bien cuando nos vienen a vender o de alguna manera proponer bienes que están fracturados, que están rotos. Si alguien te viene a vender una cadena que está partida y la está vendiendo más barata, pudiéramos presumir que provienen de un delito, determinadas circunstancias asociadas a las personas
vecinos u otras personas que conozcamos que normalmente están asociadas a incidencias delictivas, que normalmente están asociados a hechos de robo, de hurto, vienen a vendernos bienes o vienen a proponernos que ocultemos en nuestra vivienda determinados bienes, nos tiene que llamar la atención y poder pensar entonces que lo que nos están trayendo es un bien proveniente de un delito. Son circunstancias que acompañan la obtención del bien que pueden hacernos a usted del delito de receptación. Nosotros ahí con la receptación, ustedes explicaban en el programa que el que recepta pierde 3 veces. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué pierde 3 veces? Pierde el dinero que invirtió para adquirir el bien proveniente del delito anterior. Pierde el bien proveniente de este delito y que constituye objeto del delito de receptación porque durante el proceso penal le va a ser confiscado o decomisado. Y además pierde la posibilidad de mediante un proceso penal u otro tipo solicitar el resarcimiento de este dinero que ha perdido o de la afectación económica que se le ha provocado porque la ley exige o la ley prohíbe que quien haya tenido intervención alguna en un delito no puede ser objeto de resarcimiento. Voy a tratar de decirlo en otras palabras, ustedes me dicen si es así o no. El que compra algo que es robado, ya sea del Estado o de otra persona, pierde lo que compró, pierde el dinero y además no tiene posibilidad de reclamar ninguna de las dos cosas. Es exactamente así. Y voy a añadir una cuarta, y además está cometiendo un delito y está en problemas. Exactamente, tiene que enfrentar un proceso penal con consecuencias para su libertad. Magistrado, y la especulación y el acaparamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras que se oyen bastante? Bueno, más allá de lo que define la norma, que define cada uno de los elementos de los tipos, es decir, de las figuras delictivas, para decirlo en palabras más accesibles, el principal origen de la diferenciación radica en su génesis. Es decir, como bien explicó la fiscal, la receptación parte de un delito, que lo puedes conocer o lo puedes presumir por las circunstancias, la ocasión y demás. En el caso de la especulación y el acaparamiento, el origen del delito no tiene nada que ver con un hecho delictivo anterior, con un hecho delictivo precedente. Es decir, el origen de los bienes es lícito. Los bienes que yo estoy, con los mismos verbos, adquiriendo, teniendo en poder, transportando, reteniendo, son lícitos. Lo que pasa es que en el caso del acaparamiento, lo que hace la persona es retener, adquirir esos productos en cantidades evidentes e injustificadamente superiores a las que necesita para sus necesidades personales o de las de su familia. Pero lo compró legal. Lo compró legalmente. Lo que yo hago es almacenarlo, es prepararme, es decir, estoy reteniendo productos para satisfacer mis necesidades durante un gran periodo de tiempo. Están vendiendo jabones y yo compré 40 cajas, que cada caja tiene 20 jabones. Exactamente. Y yo los tengo en mi casa porque tengo miedo que se pierdan los jabones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso es delito? El problema está en que yo no voy a venderlos y los compré legalmente. Exactamente. Lo que pasa es que si cada uno adoptamos una posición así, nos convertimos en un almacén interno, desabastecemos el mercado y creamos una diferenciación oferta y demanda que no es real. Sencillamente yo, para abastecerme, para proveerme, para garantizar un futuro incierto, de hecho, estoy reteniendo los productos. ¿Y cuál es la medida? O sea, ¿hasta dónde puedo y hasta dónde no? A ver, eso va a depender de la persona y su familia. Fíjense que la ley está previendo las necesidades de la persona y la familia. Pero en ningún lugar está escrito que te toca tanto y te toca más. Claro que no. Eso tiene que ver con la racionalidad y ahí volvemos el tribunal tiene que ir viendo un conjunto de circunstancias. Qué numerosa es la familia, para qué es ese bien. Fíjense que habla de otro tema. Uno, en cantidades superiores a las necesidades racionales e injustificadamente. Puede ser que un determinado bien, en un momento, por una situación por la que estés atravesando, se justifique tener una cantidad un poco superior. Pero si no existe ni la necesidad, ni la justificación, ni el número de la familia lo requiere, entonces obviamente usted está acaparando. ¿Y la especulación entonces? La especulación es un fenómeno que también va muy relacionado al acaparamiento, aunque son dos figuras independientes, y tiene que ver con 3 supuestos principales. El primero, compro un bien para revenderlo. Sencillamente, lo compré lícitamente, pero estoy viendo que por los precios en los que está, aunque es lícito, puede ser, por ejemplo, de una rebaja, después lo puedo revender y obtener una ganancia. Un segundo supuesto puede ser cuando se compran bienes que para vender también, que tienen que ver con los que están sujetos a regulaciones especiales. La canasta, por ejemplo, tiene unos precios muy diferenciados y claro que ahí tengo un margen de ganancia porque para el mercado negro es el mismo precio al final de este. Y hemos incorporado con la modificación de la ley una figura que consideramos muy importante y es que ya no solo estamos previendo a la persona, a cualquier persona que haga esto, sino que el funcionario público o el empleado público también. Es decir, estamos hablando aquí de los directivos o los dependientes, para allá aterrizar, que le venda a otras personas productos en esas cantidades superiores injustificadamente
a sus necesidades, también comete el delito de especular. Un bodeguero que venda la canasta básica está en el delito, incurriendo en el delito de especulación. Es correcto. Porque no lo está vendiendo en grandes cantidades al precio subsidiado de... Exactamente. Es natural, no es de... El margen de ganancia no es es el muy bodeguero superior. buena gente en ese caso. El margen de ganancia es muy superior. O sea que podemos decir que la receptación es cuando tengo algo que proviene de un delito anterior. Exacto. A grandes rasgos. Especulación y acaparamiento son adquiridos de forma lícita, de forma legal. El acaparamiento no lo vendo, lo que hago es que acumulo, pero eso tiene una consecuencia. Y en el caso de la especulación, sí, revendo y también tiene una consecuencia. Exactamente. Y los tres son delitos. Y los tres son delitos. Sí, pero aquí hay una palabra, coronel, quiero sumarlo al diálogo, y es la palabra racionalidad. Viene una guagua de Oriente, está atrás, la detienen en el punto de control de San José de las Lajas y hay una persona con 10 pomos de detergente. Automáticamente ya eso es considerado por la policía, digo detergente, puedo mencionar otro, ya eso automáticamente puede ser considerado especulación, acaparamiento, delito de receptación. ¿Hasta dónde el elemento racionalidad en el actuar del agente de la policía? Porque en ese momento no está la fiscal, no está el magistrado, el que está es el policía. La capacidad de pensamiento, análisis y de diálogo del policía con esa persona. ¿Cómo ustedes están viendo eso ahora? La racionalidad en ese caso tiene que ver mucho, Humberto, con el sentido común del policía, con el apego a la ley, con la transparencia y con el uso de los medios que tiene a su disposición. Obviamente nosotros cuando detenemos, interceptamos una persona que viene con 10, 20 pomos de aceite, de detergente, nosotros tenemos forma de conocer los antecedentes de estas personas. Hay personas primarias, personas que nunca han tenido problemas, que en su primer descargo ofrecen transparentemente cómo lo adquirieron y cuál es el destino que le dan, y nosotros simple y llanamente podemos y estamos autorizados a darle tratamiento. Aunque cuando son ocupaciones de envergadura, ya todo ese tratamiento se le da en la estación de policía, para lo cual se ha desarrollado, elaborado un modelo de actuación que no es más que una guía donde se narran los procedimientos que tiene que aplicar el policía desde que intercepta a esa persona hasta el destino final, tanto de las ocupaciones como del proceso. Usted está diciendo que si el producto no es una cantidad muy extraordinaria, el propio agente de la policía en ese lugar puede determinar a partir de que entiende lo que le explica a la persona, las características en correspondencia con las características de los sustraídos también. Hay veces, pero si es mucha cantidad, hay que ir a la estación de policía. A la estación de policía. Y hay veces que bueno, que hay ocupaciones que no son muchas, pero tienen que ver también con un hecho delictivo que se produjo, que se conoce que se produjo, que se circulan los productos. Pero automáticamente ver a alguien y detener a alguien con una cantidad un poco mayor de lo que se imagina, eso automáticamente no genera imaginar o actuar de acuerdo al policía pensando que es receptación, especulación, acaparamiento. No, eso lleva un proceso. Eso está sujeto a un proceso donde se traslada a la estación de policía, se le elaboran las actas de ocupación correspondientes, lo ocupado pasa a un cuarto de ocupación, o sea, hay una cadena de guardia y custodia y evidentemente existe un colegio sobre el procesamiento de ese delito, donde se tienen en cuenta las características de las personas, el bien sustraído, el perjuicio que pueda causar, y sí procede, porque muchas veces procede de delitos de hurto, robo con fuerza, que no son en grandes cantidades, pero en definitiva es una receptación. En el caso del punto de control, porque el punto de control generalmente está alejado de la ciudad, no está en una zona apartada, ¿cómo ustedes pueden controlar lo que pasa ahí? Es decir, la cantidad de bienes que está ocupando el policía. Ustedes tienen cámaras, medios técnicos, las reglas para controlar lo que está pasando ahí, que después la persona no haga una historia distinta a la que pueda hacer el policía de generarse un proceso en fiscalía y en el tribunal. En el caso de los puntos de control, Humberto, están dotados de un soporte tecnológico importante. O sea, nosotros tenemos control físico y tecnológico de lo que sucede en un punto de control. ¿Qué significa físico y tecnológico? Físico, porque nosotros, realizamos visitas de comprobación a sus lugares, interactuamos. El punto de control tiene un jefe de turno, interactúan con carros patrulleros y motos de tránsito y jefes de sectores que los circundan y a la vez ejercen influencia sobre ellos. Y el control tecnológico que tiene que ver con las comunicaciones que tenemos, tanto por teléfono con planta, como por un sistema de cámara. Hay un sistema de cámara en casi todos los puntos de control que permite no solo captar las chapas de los vehículos que pasan por ahí, sino también visualizar la actuación del policía, tanto en la vía pública como su comportamiento dentro de la cabina. Sí, pero es que el punto de control tiene un área extensa. A lo mejor el policía para el carro en un lugar y baja los productos en un lugar donde la cámara no lo ve. Hay áreas determinadas donde está señalizado que es el área de actuación del policía. Y nosotros, tenemos
personas que visualizan las cámaras y de existir demora, de existir discusiones, de existir algo oscuro, nosotros llamamos automáticamente a ese lugar y preguntamos por qué, y podemos enviar también a un jefe de turno, un jefe de estación a ese lugar. Desde aquí, desde La Habana, ustedes pueden estar mirando a tiempo real la mayor parte de los puntos de control. Sí, desde la Dirección General del país tenemos comunicación y visualización con todos los puntos de control. A tiempo real. A tiempo real. Y desde la jefatura de las estaciones de policía en las provincias, también desde los puestos de mando, existe también esa posibilidad. Y si se mueve rápido el policía y algún producto lo esconde dentro de la oficina y del punto de control, ya se fue del área de la cámara. Existen cámaras también. Existen cámaras también y existe el lugar donde debe trabajar el policía, que es uno solo en el punto de control, que es el que está manejando el equipamiento tecnológico. Hay quien dice que se pueden echar a perder los productos y entonces ni se lo come el que lo traía, ni para dónde iba, y se echó a perder ahí en el punto de control o en el lugar donde la policía lo retiró. No. Automáticamente cuando las producciones se ocupan, se trasladan a las estaciones de policía. Los puntos de control más importantes tienen un carro patrullero basificado en ellos. Y además de eso hay un sistema también de comunicación con la estación de policía que garantiza el traslado a la estación de policía. Pero ustedes han creado condiciones específicamente para eso, para mover los productos perecederos. Ahora estamos en verano, calor. De ahí hasta la estación de policía y de la estación de policía hasta el destino que nosotros le damos, que es la entrega a los centros estatales que Yo le pregunté y sonrío porque después algunos televidentes me preguntaron ¿por qué le dijiste eso? Bueno, porque alguien puede decir, bueno, por un poquito de ese picadillo se quedan en la policía con él para el comedor y reforzar la alimentación. Pues que conste en acta, que no sea una cosa desorganizada, pero ustedes aprovechen ahí. No, para nada. Es un sistema perfectamente auditable, Humberto. Y de hecho nosotros hemos constatado que tanto la Fiscalía como otros organismos y nosotros que tenemos capacidad también para controlarlo y auditarlo. Hacemos conciliaciones mensuales con los centros encargados de que recepcionan esos bienes, y además de eso, todo eso deja una huella, deja trazabilidad, una huella documental. Las actuaciones cuando van para el tribunal, para la fiscalía, hay copia de las actas de ocupación. En las propias estaciones quedan copias de las actas de ocupación, y a las personas a las que se le ocupan los bienes se le entrega también una copia de las actas de ocupación. Porque yo creo, fiscal, el control, el coronel Sáez lo explica en detalle, pero siempre creo que el control y el control interno que él ha explicado, pero el externo de un ente como la Fiscalía es muy importante aquí. O sea, que la policía no esté sola en el control de todo esto que está ocurriendo con el destino de los productos que son ocupados por los agentes de la policía. Sí, la cualidad de los bienes determina cuáles son los organismos destinatarios de esos bienes una vez iniciado el proceso penal. Tiene que haber plena coincidencia entre los bienes que se ocupan y los bienes que se remiten en depósito a esos organismos depositarios que están asociados según el objeto social o la labor rectora de cada una de las unidades. El fiscal, durante el control de la investigación penal, tiene la responsabilidad de evaluar esa correspondencia, qué fue lo que se ocupó, qué destino se le dio y que exista total coincidencia con lo denunciado. En caso de denuncias de la población, pueden ser ante la policía, pueden ser ante la Fiscalía también, sí, por presuntas irregularidades de este tema, coronel, fiscal. En el caso de nosotros hay espacios suficientes, Humberto, para que las personas puedan reclamar. Y de hecho, en las propias estaciones de policía, en las jefaturas provinciales de la policía y la PNR y en la Dirección General de la Policía. Pero además, decir que las personas no solamente van a reclamar, a veces van a dar sugerencias, otras veces van a intercambiar, otras veces van a pedir explicación de por qué. Bueno, se le decomisó una cosa determinada, se le puso una multa y ahí se les da la explicación. Y en correspondencia con la gravedad, ¿no?, de la queja que presenten, nosotros podemos mandar a un especialista o a un equipo de trabajo a profundizar y siempre le damos respuesta a la población. Fiscal. Sí, la Fiscalía tiene una especialidad de atención a los ciudadanos con diferentes vías de atención. Está la atención directa, está la atención a través de la línea única, que es una línea telefónica específicamente para que las personas realicen sus denuncias. Está el portal web de la Fiscalía y también está el buzón. Por esas diferentes vías, las personas que tengan algún tipo de inconformidad con la sustanciación de un proceso penal y en específico con el destino que tomaron sus ocupaciones, puede presentar reclamación ante la Fiscalía y se le va a dar respuesta. Magistrado, y todo esto también tiene después una participación importante de ustedes. Hay una disposición, usted habló de eso en el programa de televisión. Sí, es correcto. Nosotros también, al entregar el expediente a la Fiscalía al tribunal, el juez revisa
toda la tramitación del mismo, tanto documentalmente como que se hayan cumplido los requisitos que establece el decreto 313. Es decir, un decreto del Consejo de Ministros en el que se establece cuál es el procedimiento a seguir por las diferentes instituciones, tanto por la policía, la fiscalía como por el tribunal, y que además esas ocupaciones se hayan entregado a los organismos, es decir, a los ministerios rectores de ese tipo de producto. Es decir, atendiendo a la naturaleza del producto, así tiene que haberse realizado la ocupación y la entrega del bien. Revisamos todo eso y estando en legalidad, pues se le da curso al proceso. Caso contrario, se manda a rectificar lo que ahí está incorrectamente. Casi estamos a punto, son las 7 de la mañana, 31 minutos, de hacer la pausa para el parte desde la Unión Eléctrica, la situación energética del país en el día de hoy. Quiero decirles que en el segundo momento vamos a hablar de otras dos posibilidades, de las cuales profundizamos un poco sobre ellas en el programa, pero quiero en el segundo momento dedicarme casi todo el tiempo a eso. Y es la gravedad que tiene en sí todo aquello que, como resultado de fallas en el control interno de las administraciones, de los lugares estatales que manejan cantidades de recursos importantes y que tienen un impacto directo en la población, bueno, pues eso sale de ahí ilegalmente y termina en manos de un receptador. Es decir, hemos visto casos recientes muy graves con alto impacto en la población, como, yo vuelvo a decir, lo de Cogmar y las famosísimas cajas de pollo aquellas que salieron en la televisión. Menciono lo que ocurrió en el puerto de Santiago de Cuba con el arroz. Es realmente vergonzoso, penoso, y quiero hablar de esto y de cómo esto al final termina en alguien que lo compra, delito de receptación y las consecuencias jurídicas, penales que puede tener este tipo de conductas. Listo, entonces el parte, 7 de la mañana, 31 minutos, vamos hasta el Ministerio de Energía y Minas y ya regresamos. Hacemos Cuba en Radio Rebelde. Yanela, saludos para ti, para todos mis compañeros que integran el equipo de realización de la revista, igualmente a la teleaudiencia, también a los equipos del sistema de la radio y a los oyentes que en toda Cuba sintonizan la señal que se origina en vivo. Como ustedes conocen, estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas, en vivo, la radio y la televisión unidas para actualizar al país de todo cuanto tiene que ver con el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, desde las 12:32 ante meridiano, es decir, desde las 12:32 de la madrugada de hoy e incluso en este minuto no hay apagones en el país por déficit en capacidades de generación. Es decir, se ha logrado cubrir otra madrugada con las demandas de la nación. El sistema logró servir las cargas demandadas por el país y reitero, esta madrugada, en este instante incluso, no hay apagones en Cuba por déficit en capacidades de generación, con más elementos de lo que ha acontecido en la jornada precedente. Y muy importante, lo que se ha calculado, estimado aquí en el Despacho Nacional de Carga para el comportamiento del sistema en esta jornada. Esos detalles los trae el director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer habíamos pronosticado que había posibilidad de pasar, o sea, de cubrir la demanda en el mediodía, no fue posible. Dijimos que estaba muy cercana la generación con la demanda y tuvimos una situación en la turbina de vapor de Nerga, que es un sargazo que había que arribó a la costa ahí y hubo que sacar la unidad y no fue posible cubrir la demanda en el mediodía. Hubo un nivel de afectación pequeño, pero bueno, hubo un nivel de afectación. Se comenzó a afectar el servicio a las 10:54 de la mañana, es decir, cercano a las 11 de la mañana, y se pudo cerrar la carga a las 12:32 de esta madrugada. La máxima afectación fueron 747 megawatts, ocurrió a las 8:50 de la noche, la demanda creció
y estuvo por encima de lo que habíamos pronosticado. Y también tuvimos un nivel de indisponibilidad por la distribución de combustible diésel, que eso ya a finales del día de hoy, mañana fundamentalmente, debe comenzar ya una mejoría en este sentido, que va a incrementar la disponibilidad de la generación distribuida en el país. Eso, por supuesto, va a propiciar que las afectaciones al servicio tiendan también a reducirse. En el día de hoy estamos estimando para la máxima demanda 2.678 megawatts, quiere decir que hay un incremento de la disponibilidad. Nos van a entrar 2 unidades generadoras, la unidad número 5 en Mariel y la unidad número 2, la termoeléctrica de Santa Cruz, ya se van a incorporar en el día de hoy al sistema. Nos quedaría una sola unidad de la generación térmica fuera de servicio por mantenimiento, que es la unidad número 1 de Santa Cruz del Norte, que va a estar para inicio del mes de julio. El resto de las unidades en este momento están en servicio, o sea, ya con la entrada de estas 2 unidades nos quedaría solamente una unidad de la generación térmica fuera de servicio. Eso hace que la disponibilidad del sistema tiende a incrementarse, independientemente que la generación distribuida va a tener un nivel de disponibilidad por el tema del combustible diésel, que ya mañana va a tener una mucha mejor condición que la que tenemos en el día de hoy. Eso va a provocar una afectación en la máxima demanda de 342 megawatts. Realmente estamos esperando que la afectación sea menor que la del día anterior, básicamente por esta causa, que vamos a tener 2 unidades de la generación térmica que se van a incorporar al sistema en el día de hoy. Eso va a incrementar la capacidad de generación del sistema. En el mediodía sí vamos a tener un nivel de afectación que estamos estimando en 250 megawatts. Básicamente tenemos que hacer algunos trabajos en el emplazamiento de MOA. Tenemos que trabajar con un nivel de limitación aquí en la central flotante de aquí de La Habana, y eso va a hacer que nos disminuya la capacidad de generación en horario diurno y tengamos que afectar el servicio en el medio. Todavía en estos momentos hay servicio eléctrico en todo el país, o sea, toda la madrugada estuvo con servicio eléctrico a partir de las 2:32 de la mañana. En este momento hay servicio eléctrico en todo el país. La demanda en esta hora, la tendencia es a disminuir, sube temprano en la mañana, pero después tiende a disminuir hasta las 8 y tantos minutos de la mañana. Y bueno, ya cuando empieza a subir la demanda, cuando supere la capacidad de generación que tenemos en el sistema, bueno, se comenzará a afectar el servicio eléctrico. Debe llegar hasta 250 megawatts en el horario del mediodía, y ya para la máxima demanda 342 megawatts, con posibilidad, por supuesto, de cubrir la demanda por la madrugada. Lázaro, antes de salir al aire, el director de generación térmica, el ingeniero Edier Guzmán Pacheco, también nos comentaba, al igual que usted, la entrada de 2 máquinas de la generación base del Sistema Eléctrico Nacional en esta jornada. Nos comentaba la entrada de Mariel 5 en la termoeléctrica Máximo Gómez Báez, y también de Santa Cruz 2 en la Ernesto Guevara de la Serna en Santa Cruz del Norte, Mayabeque. Sí, importante, son 120 megawatts, me decía Edier. Sí, efectivamente, esa es una incorporación que vamos a tener en el día de hoy. Esas unidades estaban por avería y ya, bueno, se están terminando los trabajos y se van a incorporar ya en el día de hoy para la máxima demanda. No van a estar en el día, pero ya para la máxima demanda, que ocurre entre las 8:30 y las 9 de la noche, es que cuando ocurre la máxima demanda del sistema. Ya en ese momento debe estar entregando energía a estas 2 unidades del sistema. Es por eso que la afectación en la noche va a tender a disminuir, llegar a 342 megawatts, con posibilidad de cubrir la demanda por la madrugada. Lázaro, muchísimas gracias a usted, al equipo de la Unión Eléctrica, que siempre nos acompaña, encabezado por su director general, el ingeniero Alfredo López Valdés, y además un grupo de expertos y de técnicos que están en este minuto en el Despacho Nacional de Carga, en el turno que en estos momentos atiende toda la operación del Sistema Eléctrico Nacional. A todos de corazón, gracias. Y como lo ha explicado el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, para esta jornada se prevé un déficit en capacidades de generación en el horario diurno. La afectación en el pico del mediodía, en la media, sería de 250 megawatts. Y en la noche, en el instante de máxima demanda, la afectación puede alcanzar los 342 megawatts. Se estima, se pronostica para hoy la entrada de máquinas en la termoeléctrica Máximo Gómez Báez de Mariel, Mariel 5 y también Santa Cruz 2. Ambas entregarán al país
120 megawatts. Y reiteramos que esta última madrugada y en este minuto 7:38 no hay apagones en Cuba por déficit en capacidades de generación. Yanela y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa a estudios. Un sonido entre la multitud, el mensaje oportuno, algo especial al alcance de tus oídos. Rebelde, sonido que conquista. Para contribuir a la lucha contra el delito, la corrupción y las ilegalidades, Hacemos Cuba, un segmento de la radio que conduce el periodista Humberto López. Hacemos Cuba, por Radio Rebelde. Regresamos, 7:41, gracias a Bernardo. Un déficit considerablemente inferior a jornadas anteriores, lo cual es positivo, pero el ahorro es vital. Es ahorro de recursos del Estado, porque en definitiva es combustible, es energía eléctrica, y esto nos conecta mucho con el tema del cual vamos a hablar ahora. Pero magistrado, antes de hablar del desvío de recursos y los receptadores de estos recursos del Estado, usted me llamaba la atención sobre algo que dijimos de los bodegueros hace un momento. ¿Qué pasó? ¿No fue preciso lo que dijimos? Sí, es correcto. Una precisión ahí, Humberto, para no confundir y dejar esclarecido a la población sobre el tema. En el caso de el bodeguero y lo que hablábamos de los productos que tienen sujetos a relaciones específicas, ciertamente cualquier persona que venda productos con esas regulaciones ya está cometiendo la especulación. Lo que pasa es que esclarecimos que la receptación y la especulación de acaparamiento, su principal diferencia es que no haya un delito. Es decir, no provenga de un delito precedente. En el caso que el bodeguero se apropie de esos productos, se adueñe de esos productos para revenderlos, ya está cometiendo un delito, ya se está apropiando de esos bienes. Que ya sería un delito patrimonial, pudiera ser malversación o apropiación indebida en dependencia de las funciones que ejerza el bodeguero, porque no en todas las unidades no tiene las mismas funciones. En unos casos es un dependiente, en otros casos tiene funciones tanto de directivo como de dependiente. Si es el administrador y además es dependiente, es un poco más grave la cosa. Ya es malversación. Es malversación. Correcto. O sea que aquí la especulación quedó para, si no se da, otra figura más grave. Exactamente. En resumen. Siempre que hay un delito ya no va a haber la especulación. La especulación, el bien tiene que ser lícito. El ejemplo que mencionabas, sí, de la dependiente de una tienda que vende productos de aseo en cantidades superiores a las requeridas, ahí está ella contribuyendo entonces al acaparamiento y por lo tanto está especulando con esos productos. Bueno, vamos a hablar de casos como los dos que mencioné, el famoso pollo y el arroz. Aquí hay un receptador, obviamente, pero no es un receptador, podríamos decir un pequeño receptador. O son varios receptadores. En la práctica, ustedes, ¿qué es lo que más ven, coronel, fiscal? Cuando se desvían grandes cantidades de recursos, hay cadenas detrás que van determinadas cantidades a un lugar, o hay un núcleo central, un nodo a donde va todo y después esto se distribuye. Aquí esto es receptación ahí desde el momento en punto que comienzan a adquirir los productos desviados del Estado. Precisamente, Humberto, uno de los objetivos que perseguimos nosotros cuando desarrollamos los procesos investigativos, que los desarrolla no la policía propiamente dicho, sino la Dirección de Investigación Criminal, por las capacidades que tiene. Principalmente perseguimos tres objetivos. Uno es determinar el origen real de los bienes que fueron ocupados. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Y en segundo lugar, la cadena del tiro. O sea, todos los participantes en eso, y quiénes son los que y hacia dónde fueron los productos, quiénes los comercializaron, quiénes los recetaron, y en correspondencia con el nivel de participación de todas estas personas en la cadena delictiva, entonces bueno, se acusan a las personas, los autores directos de derecho, los receptadores. Hay receptadores mayores que adquieren, que prácticamente se convierten en mercado de los que roban esos recursos y los que desvían esos recursos, que son los que los acaparan en grandes cantidades, los reciben en grandes cantidades y después tienen sus puntos que les venden, y esos a su vez reproducen también toda la misma operación. Todo es una cadena. Es que yo, no sé, quizás no tengo toda la información o desde la inocencia de no conocer todos los procedimientos de ustedes.
Pero yo no creo que alguien que lidera una operación tan grande para robar tantas toneladas de pollo, de arroz u otro producto, después que se lo roba va a pensar a quién se lo vende. Yo creo que eso está determinado desde antes. Saben perfectamente para dónde va, quién lo lleva, cuál es el destino, cuáles son los precios. Eso está determinado con antelación, porque ¿qué tú vas a hacer con esa cantidad de productos del Estado? ¿A dónde tú vas a llevar eso si automáticamente no salen de un lugar a un destino que ya está determinado? Así es, son los receptadores mayores, que prácticamente en buena medida son los que condicionan también el delito. Porque esas personas que roban, que desvían, ya saben que ahí tienen un mercado, que ahí tienen alguien con las manos abiertas que le va a recibir la mercancía y ese es el que se encarga después de distribuirla a otros puntos o venderla directamente. Pero aquí fiscal, se da la circunstancia o la situación a la hora de tipificar el delito que usted explicaba ahorita. Aquí hay no solo receptación, o sea, estamos hablando de receptación para el que no cometió otro delito, pero en estos casos estamos hablando de otros delitos más. Sí, los ejemplos que estás poniendo de manifiesto llevan consigo amplias cadenas delictivas con diferentes niveles de participación y quisiéramos llamar la atención sobre ese aparente receptador que constituye mercado habitual para la persona que comete el hecho contra la economía o comete el hecho patrimonial. Si ese receptador se hace habitual, forma parte de la estructura para cometer el delito inicial, si ese receptador conoce que en ese momento se va a efectuar ese acto delictivo y está creando condiciones para el recibo de esos bienes, ya ese receptador está teniendo participación en el entramado del delito inicial. Ya ese receptador deja de ser receptador para convertirse en autor o partícipe del hecho de sustracción inicial o del hecho contra la economía. Recuerden que hablábamos de que el delito de receptación depende de un delito precedente en el que no ha tenido participación quien comete receptación. Vamos a tratar de ver esto en un ejemplo. La persona que está en su casa sentada y no se movió de su casa y le pusieron las 400 cajas de pollo en el patio de la casa. Esa persona dice, no, yo lo único que hice fue comprar esto que me lo trajeron hasta aquí. De aquí para allá no tengo nada que ver con eso. Eso no es así entonces, de acuerdo a la explicación. No, lo que pasa es que hay un intercrimen, hay un trayecto del delito que comienza desde su ideación hasta su consumación. Si en su ideación, en el momento en que estamos pensando cómo vamos a cometer las acciones para lograr sustraer los bienes, ya tenemos la certeza de que esa persona es quien me va a garantizar el almacenamiento o el traslado de los bienes hacia su destino final, esa persona ya está formando parte de la planificación y del destino de los bienes. Ya esa persona tiene participación en el delito de robo, en el delito de hurto o en el delito que se haya puesto de manifiesto contra la economía. No es un simple receptador. Ustedes lo ven así en el tribunal y llegan incluso personas hasta el tribunal, magistrado, todavía argumentando eso de no, a mí me lo pusieron aquí, a mí me lo pusieron en la casa, yo no transporté, yo no moví, yo no robé, no tengo nada que ver con eso, no sé de dónde salió eso. Lo mío es comprar para después revender. Sí, es así. Hay veces las personas pretenden aludir una supuesta ingenuidad. Lo que pasa es que después, con todo el material probatorio que se ha copiado y que en el juicio oral se practica y se somete a contradicción, se demuestra que usted formaba parte de la cadena. Es decir, lo que había una distribución de roles, de papeles, un acuerdo previo en el cada cual tenía una función y eso lo hace usted partícipe del delito. Es decir, usted está participando en el delito con actos sin los cuales no era posible, como bien explicaba, materialización. Porque la persona no se apropia de cantidades importantes de delitos si no tiene ya un mercado seguro donde lo va a almacenar y donde posteriormente se le va a dar el destino final para repartir las ganancias. O sea, dicho de otra manera, ese argumento de me lo pusieron aquí, no tengo nada que ver con lo otro, se cae solo. Es muy ingenuo. Con las pruebas después se va desmoronando sencillamente. Bueno, vamos a cambiar ahora para que no quede aquí la percepción de que estamos hablando solamente de los recursos del Estado y la receptación de lo que se desvía del Estado, lo cual tiene una consecuencia muy nociva porque todo eso que se desvía, no lo hemos dicho claramente, así lo hicimos en televisión, es algo que usted no se va a comer, que no va a llegar a la bodega, que no va a llegar a la tienda, que no va a llegar al lugar en el cual se iba a vender con un precio muy distinto al que el inocente receptador va a vender. Eso lo sabemos todos, es una verdad que casi que sobra decir aquí, de manera que la afectación es para todo el mundo. Pero vamos a hablar, quiero comenzar con usted, coronel, de lo que se roba, se sustrae como resultado de un delito contra el patrimonio de otra persona. Y yo quiero verlo desde la perspectiva del receptador que dice, ¿qué problema hay en que yo compre un celular más barato que alguien me está vendiendo si los celulares están muy caros? ¿Qué problema existe en eso? Yo no me imaginé que fuera robado. Y lo veíamos en el programa desde la lógica que yo decía, bueno, cámbiese de posición y piense rápidamente si usted fue la persona a la que le robaron el celular. Y mira a ver cómo usted analiza eso. ¿Cómo ustedes ven el asunto, coronel? Mire, Humberto, sobre los delitos contra el patrimonio, sobre todo los robos con fuerza, los robos con violencia, los hurtos,
se desarrollan procesos investigativos. Y muchas veces estos procesos investigativos derivan en la ocupación de productos y la determinación no de personas que los adquirieron. Ahí hay varias formas de explicar esto. En primer lugar, hay personas que también asiduamente se dedican a recetar artículos sustraídos por esta vía, como son los talleres de celulares, talleres donde se arman motos y automóviles por partes y piezas, talleres de mecánica prácticamente y otros, determinadas actividades de joyería, o sea, que no los reciben en grandes cantidades, pero sí asiduamente se dedica a recibir estas cosas y bueno, las transforma y después se las venden a la población. O sea, usted está diciendo que existen talleres que reparan ya sea celulares, joyas o motos o autos, que no es que reciban por detrás un camión de celulares robados, pero que sistemáticamente compran celulares robados. Y eso ha sido corroborado en el desarrollo de procesos investigativos que han llegado incluso al tribunal, a la fiscalía. Yo recuerdo que pusimos en televisión un taller aquí en La Habana, si yo no recuerdo mal, creo que era en Centro Habana exactamente, que tenía 500 celulares robados. 500 celulares, un solo taller, un solo individuo. O sea, que ese sí tenía unos cuantos. Porque los van recibiendo de distintas personas que no se roban 10 y 12, se roban uno hoy, uno mañana, otras personas se roban, pero ellos asiduamente los reciben y los transforman, los venden por partes y piezas o muchas veces enteros. Todavía, fiscal, magistrado, ahí en esos casos todavía hay alguien que tenga la vergüenza de decir, no, yo no lo sabía. Sí, claro. ¿Sí pasa? Sí, en la posibilidad que tiene el imputado o acusado en su momento de manifestar lo que cree en su contra, sí. Magistrado. Sí, es verdad lo que cree que es increíble. Es verdad que parece increíble, pero tenemos algunas personas que parece una comedia. Con total desfachatez a decir que no lo sabía. Coronel, en este caso, ocupación casi inmediata de eso que ustedes encuentran en esas condiciones de la persona. Ocupación inmediata y bueno, el desarrollo del proceso investigativo. Y se atrae a la responsabilidad penal a las personas que recetaron eso. Porque hay veces que bajo una aparente ingenuidad se compra un celular, se compra un televisor, se compra algo que es sustraído también de otra persona, de las viviendas, sí. Y la gente no tiene en cuenta que hoy, el que se beneficia hoy de una cosa como esa, mañana puede pasar a ser víctima. Y que estos a veces son ingenuidades que nadie las va a entender por las condiciones en que le venden las cosas, por los bajos precios en que las venden, porque le van a vender un celular y le venden el celular nada más, pero no le venden el cable, o sea, el cargador de celular, por las personas, las características de las personas que le van a efectuar esa venta, que sabe que ni viajan al exterior, que ni tienen suficiente poder adquisitivo para tenerlas, ¿me entiendes? O sea, son personas que muchas veces ni trabajan y son conocidos en el barrio como personas que no trabajan. Yo creo que ahí el elemento del precio puede ser fundamental. Aprovechar la oferta, y detrás de aprovechar la oferta está el principio de quiero salir rápido de esto. Para salir rápido. Una papa caliente en la mano porque esto es robado. Así es. Y deben presumir que eso, por supuesto, es producto de un delito, porque si no, le piden el precio. ¿Ustedes tienen condiciones técnicas, organizativas, humanas para llegar en la mayor parte de las denuncias de celulares, partes de motos, de carros y joyas, llegar a la verdad del asunto? Sí, no es despreciable la cantidad de teléfonos celulares, motorinas y partes y piezas de carro que nosotros hemos ocupado. Como no es despreciable tampoco el volumen de procesos investigativos que nosotros que están en tramitación, que estamos trabajando, unos que están en fase de corte, otros que conocemos los autores. ¿Fase de corte es que terminan ustedes? Fase de corte que estamos ya, atrayendo a las personas a responsabilidad penal, y otros que simple y llanamente conocemos las personas que prácticamente viven del sudor ajeno, que no trabajan, que tienen una conducta social desajustada, que se dedican a cosas ilícitas ahí, y bueno, sobre estas personas nosotros también ejercemos observación y control. Ustedes pueden afirmar, Coronel Sáez, estamos en vivo en Radio Rebelde, millones, la audiencia de Radio Rebelde es millonaria, que ustedes tienen control al menos visual, operativo, sobre la mayor parte de los lugares en Cuba donde pueden adquirir personas los celulares que se roban, las piezas de las motos y los carros y las joyas. Estoy poniendo solo 3 ejemplos, solo esos 3. Sí, de hecho, un volumen considerable. Primero, todos los que tienen permiso para eso, nosotros lo tenemos bajo control. Todo el que pueda hacer eso, ustedes saben quiénes son. Nosotros lo tenemos control. Y otros que lo ejercen la actividad de manera ilegal, bajo el manto de que hoy resuelve un problema de mecánica sencilla y demás, también conocemos quienes se dedican a eso. Y conocemos también lugares donde se reciben esos productos y obviamente son procesos investigativos que nosotros estamos llevando. ¿Qué hace falta para que eso sea más efectivo? ¿Qué les hace falta a ustedes?
la colaboración de la población, que siempre hemos tenido la colaboración de la población, pero es importante que la población comprenda que no solamente necesitamos conocer, o sea, el tema de la protección de los objetivos, que los lugares donde hay desajustes conductuales, los focos y ambientes delictivos donde el comportamiento de las personas no es el normal, sino también queremos conocer también las personas esas que la población domina bien, que se dedican al invento, que no trabajan, que alteran el orden frecuentemente y que evidentemente están gravitando en esta situación operativa en la que usted hoy está profundizando. Y si, fiscal, magistrado, y si la persona que está siendo acusada, que está siendo procesada, que va a ser, la que llega ante los tribunales después, magistrado, lo que argumenta es la situación difícil, la situación compleja, comprendan, no tengo manera de comprar el teléfono en otro lugar, incluso con productos alimenticios en grandes cantidades, hay que entender lo complejo que está esto. O sea, eso puede ser un argumento para dulcificar la actuación de la Fiscalía y del tribunal. No, ni la escasez, ni la carencia, ni el desabastecimiento justifica de manera alguna la incidencia en hechos delictivos. Los hechos delictivos tienen una protección porque se pretende respetar los derechos de las personas. Así que esos argumentos no constituyen fundamento para exonerar de su responsabilidad a quien dice haber adquirido bienes bajo el pretexto de no tener otra manera de adquirirlos. No es justificación. Magistrado. Coincido, con independencia que el tribunal a la hora de juzgar siempre tiene en cuenta también, entre otros elementos, los móviles del inculpado, no se justifica la comisión de un hecho delictivo para solucionar las necesidades de cada una de las personas. Bueno, estamos terminando, 7:56 minutos. Coronel, ¿alguna idea final en torno a la forma, la manera, los procedimientos, ustedes le llaman modos de actuación sobre los receptadores, ya sea en situaciones en las cuales se desvían productos del Estado o productos del patrimonio de otra persona? Nosotros constantemente estamos fortaleciendo los sistemas de trabajo para poder descubrir y enfrentar estas conductas. No obstante a eso, que la población sepa que nunca va a faltar el tratamiento diferenciado. Nosotros siempre vamos a tratar, y de hecho lo vamos a hacer, de discernir entre las personas, ¿no?, que adquieren cosas para resolver sus problemas, ¿no?, los problemas que todos tenemos, y las personas, aquellas personas cuyas características personales no son las buenas, que adquieren recursos en grandes cantidades, que los sustraen en grandes cantidades y sobre todo recursos que proceden de la canasta básica de la población o de los almacenes y están destinados al desarrollo de planes importantes de la revolución. Fiscal. Sí, alertar con relación a quienes emplean sus viviendas, sus medios de transporte para el traslado o almacenamiento de estos bienes receptados. En el proceso penal no solamente van a perder los bienes que están receptando, sino también van a perder los bienes que emplearon para la comisión de este hecho delictivo. Le puede ser confiscada la casa, le puede ser confiscado su medio de transporte. En estos casos pierde entonces 4 veces. Siempre va a ser perder, perder y perder. Evitar incidir en este tipo de actuación. Magistrado. Yo creo que hacer un llamado al respeto a la ley, al derecho ajeno y a las normas de convivencia social y al sentido común, y eso nos evitaría estar en conflicto con las normas penales. Bueno, es un tema que no se agota. Como los anteriores, lo vamos a dejar abierto, quizás más adelante, en próximas semanas o meses, pudiéramos profundizar, sobre todo a partir de que se dieran otros grandes hechos que tuviéramos que lamentar, tanto en un sentido o en el otro, tanto sobre el patrimonio de las personas como el patrimonio del Estado, que es en definitiva de todas las cubanas y los cubanos. Y me quedo con la idea de la denuncia popular, importante para que se genere todo este mecanismo detrás donde usted de alguna forma pudiera parecer beneficiado cuando adquiere algo más fácil, cuando adquiere algo que está difícil de encontrar, que está a un precio por debajo, pero fíjense cuántas consecuencias se pueden generar, pero siempre con una actuación firme de las autoridades que tienen funciones específicas en este tema, pero con racionalidad y con la justeza que caracteriza la actuación del Estado cubano. Vamos a regresar la semana que viene a la televisión, hoy a la televisión en la noche y la semana que viene aquí a la radio. Hoy en la noche vamos a tener un programa dedicado a un tema muy importante que hemos venido organizando desde hace varios días. Van a estar presentes autoridades de la ONAT, de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular. Vamos a hablar de los tributos, de los impuestos. ¿Qué está pasando con formas de gestión
llámese estatales o no estatales, y el pago de los tributos. ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué pasa cuando usted no lo paga? ¿Cuáles son las consecuencias para usted y cuáles para el presupuesto del Estado, que estaba considerando eso dentro de sus gastos, dentro de los destinos sociales que están contenidos en esto, que además es una ley, la ley del presupuesto que aprueba cada año la Asamblea Nacional del Poder Popular? Es un tema, creo, poco abordado y que tiene mucho para explicar, para argumentar y para debatir también. Reitero, eso será hoy en la noche, canales Cubavisión y Caribe, autoridades de la UNAF, Fiscalía y Tribunal en vivo, y con ese tema estaremos el próximo miércoles aquí en Haciendo Radio de Radio Rebelde. Hacemos Cuba donde usted no es un oyente más. Gracias, buenos días.